En El Padrino 2, Tom Hagen le recuerda a Frank Pentangeli cómo nació la mafia moderna. Se basaron en las viejas legiones romanas, los gobiernos, los capos, los soldados, y funcionó. Pentangeli, con melancolía complementa, éramos como el Imperio Romano. La familia Corleone era como el Imperio Romano. Pero quizás ninguno de los dos imaginaba que esa estructura, esa lógica de poder jerárquico, de honor y lealtad, de crimen y ley, tenía raíces mucho más antiguas. Quizás la Cosa Nostra no imitó a Roma a través de los libros, sino de una memoria heredada de quienes fueron testigos directos del antiguo imperio, porque ya estaban ahí. Una forma de poder previa a los emperadores, anterior a la República, y que incluso precede a la democracia de Atenas. Porque mucho antes de Sicilia, mucho antes de Roma, ya había mafias, en Grecia. Antes de comenzar, una aclaración necesaria. En este video hablaremos de mafias en la antigua Grecia. Y sí, lo sabemos, la palabra mafia pertenece originalmente a Sicilia, a los siglos XIX y XX, a un fenómeno cultural y criminal muy específico. Pero elegimos esa palabra porque se ha convertido en el término universal para describir un poder que controla desde la lealtad, el miedo y la violencia, aunque no gobierne desde la ley. Cuando hoy alguien escucha crimen organizado, piensa en mafia. Y si sabe, o cree saber, cómo funciona una mafia, probablemente no sea por un libro de historia, sino por el cine. El Padrino no inventó la mafia, pero sí moldeó su imagen en el imaginario mundial. Por eso, aquí usaremos mafia como puente. No para forzar la historia, sino para hacerla inteligible. Porque mucho antes de Sicilia, el mundo ya conocía redes criminales que se parecían demasiado a las de hoy. En ese punto, debemos dejar claro que entenderemos por crimen organizado en la Grecia arcaica. Para los fines de esta obra audiovisual, el crimen organizado no será una desviación moral ni delincuencia común, sino un sistema de poder, caracterizado por violencia privada sistemática, estructurada en torno a clanes familiares, con fines económicos, territoriales y políticos, sostenida por guerreros armados, deudores dependientes y redes clientelares. Es decir, el crimen no estaba al margen del orden, era el orden. No había Estado neutral. No había policía, no había justicia pública, había familias. Familias que cobraban deudas, impartían castigos, dictaban alianzas y sentencias. Eran gobiernos sin instituciones, legiones sin Estado. A ese mundo lo llamaremos mafia. No porque Grecia copiara a Sicilia, sino porque, al mirar de cerca, vemos que el crimen organizado tiene una vida más larga que cualquier imperio. La Grecia arcaica, siglos 8 y 7 a.C., no era una nación, sino un mosaico de pequeñas polis, ciudades-estado, en formación. Esparta, Corinto, Tebas, Atenas. Cada una tenía sus propios dioses, sus propias leyes, y sobre todo, sus propias élites. En Atenas, esa élite eran los eupátridas, los bien nacidos, familias que se decían descendientes de héroes, como Aquiles o Hércules, y que monopolizaban el poder político, militar y religioso. Su dominio se sostenía en tres pilares. La tierra fértil, que garantizaba riqueza y control económico. Las armas, porque solo los ricos podían costear oplones, escudos y caballos. Y las deudas, que transformaban a campesinos libres en siervos. Pero la aristocracia no era uniforme. En Esparta, el poder estaba en los homoioi, los iguales, una casta militar cerrada. En Corinto, los mercaderes formaban clanes con intereses marítimos. En Tebas, el poder seguía siendo tribal. Distintos modelos, una misma lógica, los pocos mandan, los muchos obedecen. Esa hegemonía no era pacífica. Los clanes competían entre sí, se atacaban, se vengaban, destruían cosechas o aldeas enteras. Eran señores de guerra con sello familiar, con bandas armadas que operaban como familias, en el sentido mafioso del término. Era una violencia faccional,
facciones, bandos aristocráticos, enfrentados por el control del territorio, los templos y la reputación. El resultado fue devastador. Miles de campesinos perdieron sus tierras. Muchos cayeron en servidumbre. Las guerras internas paralizaron el comercio y el campo. El malestar crecía. Las polis vivían en una crisis constante, demasiados lobos, muy pocos pastores. Y aquí entra la naciente sociedad civil, todavía sin nombre, pero viva. Los pequeños propietarios, los artesanos, los campesinos, comenzaron a organizarse, a resistir, a negociar. De sus quejas, sus revueltas y su cansancio, nacería la presión que obligó a los lobos a retroceder. Este mundo descrito se parece mucho al estado de naturaleza de Thomas Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII. Hobbes imaginó un tiempo donde todos los hombres estaban en guerra contra todos, un mundo sin ley, donde el hombre es el lobo del hombre. Así era la Grecia arcaica, una selva de clanes, deudas y cuchillos. Pero incluso los lobos, cuando la sangre es demasiada, aprenden que sin orden no hay presa. Hobbes decía que los hombres, para sobrevivir, firmaron un contrato social y crearon a Leviatán, el Estado, un dios mortal, tan temible que incluso el feroz lobo pensaría 2 veces antes de alzarse contra él. En Grecia, ese Leviatán no fue un regalo de los aristócratas. Fue el fruto de un doble movimiento. La renuncia pragmática de los poderosos, que vieron que el exceso de violencia generaba malestar social, lo que era malo para el negocio y para su posición social. Y la conquista silenciosa de los débiles, que aprendieron a exigir leyes, en lugar de favores. El primer Estado griego no nació del altruismo, sino del miedo compartido. Y su primer arquitecto fue Solón. Solón nació en el 640 a.C., en una familia aristocrática pero no excesivamente rica. Fue comerciante, poeta y estratega, un hombre culto y pragmático. Su prestigio como mediador le valió ser elegido arconte, magistrado gobernante de Atenas, el año 594 a.C., con poderes extraordinarios para salvar Atenas de la ruina social. Sus reformas fueron: Seisachteia, liberó a los campesinos endeudados y abolió la esclavitud por deudas. También reorganizó la ciudadanía en 4 clases censitarias, según riqueza, debilitando el monopolio del linaje, la vinculación familiar del parentesco. Además, creó tribunales populares, donde cualquier ciudadano podía apelar. Y, finalmente, estimuló el comercio y la producción artesanal, integrando a nuevos sectores al sistema. Solón, al ser parte de la aristocracia, era parte del problema, pero también de la solución. Un aristócrata que entendió la paradoja: si no cambiaban las reglas, no quedaría juego. Fue, en cierto sentido, una especie de líder reformador, que se propuso gestionar la violencia para que fuera ejercicio monopólico del Estado. Su obra no fundó la democracia, sino el primer Estado ateniense. El Leviatán griego tomó forma: leyes en lugar de cuchillos, tribunales en lugar de venganzas, normas en lugar de caprichos. 2500 años más tarde, el mafioso italoamericano Charles Lucky Luciano haría algo parecido en Nueva York. Tras años de guerras sangrientas entre familias mafiosas, fundó la Comisión, un consejo de 5 familias, para evitar que la sangre arruinara el negocio. No eliminó el crimen, lo institucionalizó. Solón hizo algo relativamente similar: no destruyó a la aristocracia, la obligó a jugar bajo reglas nuevas. El primer Leviatán ateniense no fue un sueño democrático, sino en parte, un pacto mafioso para sobrevivir, pero también, la encarnación de las conquistas populares de los más desfavorecidos. Pisístrato era también un aristócrata ateniense, aunque de un linaje menos rico que los grandes clanes de la llanura. Entendió que el pueblo resentido,
Los campesinos de las zonas altas, los montañeses, podía ser su ejército político. No era un líder popular salido del pueblo, sino un lobo que usó a los corderos para vencer a otros lobos. En el año 561 a.C. se presentó ante los atenienses reunidos en el ágora, señalando que había sido víctima de un ataque propiciado por sus enemigos políticos y del que se salvó de milagro. Uno de sus partidarios propuso que se le concediera una guardia personal para su protección, a lo que la Asamblea Popular accedió, concediéndole 50 hombres armados con garrotes, los cuales empleó para tomar la Acrópolis en una audaz acción y dar un golpe de estado, convirtiéndose así en tirano. Gobernó intermitentemente entre los años 561 y 527 a.C., con habilidad teatral. Exilió enemigos, redistribuyó tierras y usó la religión como espectáculo. Al volver de uno de sus exilios, entró en Atenas acompañado de una mujer disfrazada de Atenea, la diosa de la ciudad. El pueblo creyó que la diosa misma lo bendecía. Pese a encontrarse en las antípodas de Solón, Pisístrato no destruyó las reformas de este. Mantuvo la Seisachteia, los tribunales y la estructura estatal. Fue un tirano, sí, pero pragmático. Un mafioso feroz que comprendió que el negocio, el poder, solo sobrevive si se respeta al menos la fachada de la ley. Dados todos estos cambios narrados, la polis ya no era solo una ciudad, era un cuerpo político, una comunidad viva de ciudadanos, leyes e instituciones. Con Solón y Pisístrato, Atenas se transformó. Los aristócratas seguían existiendo, pero el poder había cambiado de naturaleza. El Estado, el Leviatán, había nacido, una criatura política y jurídica, creada por miedo, presión y negociación. Los lobos seguían al mando, pero ahora estaban amordazados por sus propias correas legales. Y las víctimas de ayer, los campesinos, los artesanos, los deudores, aprendían lentamente a manejar este nuevo mecanismo. Cuando el sol cae sobre el ágora y el mármol se tiñe de oro, Atenas parece una ciudad perfecta, templos, leyes, tribunales y un pueblo libre que decide su destino en la asamblea. Pero al caer la noche, otra Atenas despierta. En las tabernas del Pireo, entre vino barato, humo y dados, los murmullos se vuelven tramas. Ahí, lejos de la mirada de los jueces, nacen los talleres de villanos, la Sponero y Ergasteria. Pequeños grupos, casi invisibles, donde el crimen respira, se organiza y sobrevive. Atenas, en su esplendor del siglo V a.C., era un experimento sin precedentes. Un estado sin policía efectiva, con leyes elaboradas y votadas por ciudadanos comunes, y con miles de jurados que juzgaban los casos. El poder no residía en reyes ni ejércitos, sino en la participación cívica. Pero esa misma libertad era su punto débil. Sin un control central, la justicia dependía de la comunidad, y donde la comunidad no llegaba, florecía la sombra. El propio funcionamiento de la democracia abría grietas. Las acusaciones eran privadas, cualquier ciudadano podía denunciar a otro. Eso convertía a los tribunales en un campo de batalla donde se mezclaban política, venganza y espectáculo. Los discursos ante los jueces no eran solo defensa o ataque. Eran teatro, propaganda, manipulación emocional. Y allí el término talleres de villanos se volvió un arma. Cuando un orador acusaba a su enemigo de tener un poneron ergasterion, un taller de villanos, no hablaba solo de delitos. Insinuaba que el otro pertenecía a una sociedad secreta, una minimafia dispuesta a corromper jueces, comprar testigos o usar la violencia. Era el peor insulto político. Convertir a tu rival en símbolo del caos, en el eco de aquel pasado arcaico donde los lobos gobernaban sin ley. En realidad, poco de eso parecía ser cierto. Atenas no estaba tomada por mafias. Tenía grupos reducidos, bandas locales, delincuencia ocasional. Pero el miedo era útil. El miedo une, disciplina,
justifica. Nombrar el crimen era recordarle al pueblo lo que estaba en juego, que la democracia podía colapsar si bajaba la guardia. En el puerto del Pireo, corazón comercial del mar Egeo, convivían marineros, mercaderes, esclavos liberados y extranjeros sin derechos. Era el alma económica de Atenas, y su vientre oscuro. Allí se movían los contrabandistas, los prestamistas, los traficantes de esclavos, los jugadores empedernidos. Un ecosistema perfecto para el delito oportunista, redes de contactos, deudas, sobornos, chantajes. Pero, luego los tribunales del siglo IV a.C. empezaron a adaptarse a ese mundo. Las leyes mercantiles se hicieron más flexibles, y hasta los metecos, extranjeros residentes, tuvieron voz en los litigios. La polis, pragmática, aprendía a convivir con su propia marginalidad. En la Atenas arcaica, el poder se medía por la lanza. En la Atenas clásica, por la palabra. Los aristócratas, que antes imponían su voluntad con ejércitos, ahora lo hacían con oratoria. El crimen, antes faccional y sangriento, se volvió simbólico. Corrupción, sobornos, difamación, manipulación de jurados. Era la misma lucha por el poder, pero con toga, en vez de armadura. Así, el crimen organizado en Atenas se metamorfoseó en una gramática del miedo político. Cada discurso judicial era un espejo donde la polis se observaba a sí misma, temerosa de volver a ser la jungla de clanes que Solón había intentado domar. La democracia necesitaba enemigos, reales o imaginarios, para recordarse que existía. Si procedemos con cautela, quizás sea más apropiado no hablar de mafias, de crimen organizado en la Grecia clásica, sino de puntos ciegos. De las horas oscuras y los rincones sin vigilancia donde la comunidad se disolvía. Ahí, cuando el ciudadano dejaba de mirar, el crimen respiraba. El mismo ciudadano que por la mañana votaba leyes, por la noche cerraba las puertas y dejaba la ciudad al cuidado de los dioses. En ese doble ritmo, luz diurna de la razón, sombra nocturna del instinto, Atenas mantuvo el equilibrio. No por pureza moral, sino por participación constante. Porque mientras la gente se involucraba, debatía, denunciaba, el crimen seguía acorralado, en los márgenes. La creación del Estado y de la democracia no eliminó la violencia, la reorganizó. Ninguna institución sustituyó al crimen, pero sí lo desplazó a los márgenes, donde pudiera ser observado, señalado y discutido. En Atenas, el miedo dejó de ser patrimonio de los poderosos y se volvió asunto común. No fue necesario un tirano ni una policía secreta, la vigilancia era cívica. Cada ciudadano miraba al otro, cada gesto tenía espectadores, cada decisión era pública. La justicia nunca fue perfecta, pero sí compartida. En las tabernas del Pireo persistían los sobornos, las apuestas y las alianzas clandestinas. Pero la ciudad había aprendido algo fundamental. Cuando la vida política se ejerce a la vista de todos, las redes ocultas pierden su fuerza. Atenas no extinguió a los lobos. Solo los mantuvo en las sombras, a la distancia justa para recordar que aún estaban allí. La historia de la mafia, del crimen organizado en la antigua Grecia es, en el fondo, la historia de cómo los hombres aprenden a domesticar la violencia, sin jamás eliminarla. En la Grecia arcaica, los lobos, los aristócratas, los eupátridas, los clanes de sangre, dominaron con una ibris, con tal excesiva arrogancia, que casi destruyen su propio mundo. Del colapso surgió el Leviatán, una entidad política nacida del miedo, del cansancio y de la necesidad.
Pero ese Leviatán no fue un regalo de los poderosos, sino una conquista de los débiles, el resultado de la unión y organización de campesinos, artesanos y comerciantes, que transformaron su sufrimiento en estructura, su impotencia en ley. El primer estado es, en cierto sentido, producto del tránsito desde un absolutismo aristocrático a un gobierno aristocrático ilustrado, un pacto mafioso que se volvió cívico, el principio de un orden que contenía la violencia sin extinguirla. Siglos después, Atenas demostró que el monstruoso Leviatán, el Estado, podía ser domesticado. La democracia fue su correa, una vigilancia colectiva que impidió que el Leviatán se devorara a sí mismo. El crimen no desapareció, se deslizó hacia las sombras, adoptó el lenguaje del poder, se disfrazó de rumor, de acusación, de miedo. Los talleres de villanos del Pireo no fueron ejércitos clandestinos, sino ecos del pasado, recordatorios de que los lobos aún aguardaban tras la puerta. Y fue la propia ciudadanía, su participación, su sospecha, su palabra, la que mantuvo esas sombras bajo control, pues el crimen organizado prospera allí donde el tejido social se debilita, donde la comunidad se fragmenta. Nace en la desigualdad, crece en el silencio y se alimenta de la indiferencia. Cuando los ciudadanos renuncian a mirar, el poder vuelve a concentrarse y el Leviatán deja de ser guardián para convertirse, otra vez, en instrumento de depredadores. El Estado y la democracia, entonces, no nacieron como un sueño, sino como una reacción. La evolución de un pacto entre lobos y la lucha incesante de los corderos por mantenerlos a raya. Un sistema imperfecto, sí, pero infinitamente preferible al regreso de la jauría. Y esa es la lección más duradera que nos dejaron los griegos. Que la ley sin vigilancia es apenas una tregua. Y que cada generación debe renovar, con su conciencia y su coraje, el pacto que mantiene a los lobos detrás de la muralla.